Querida comunidad MAM, bienvenidos a este último capítulo del podcast Fuera del Margen, un espacio creado desde el Museo de Arte Moderno de Bucaramanga para poder escuchar aquellas voces que merecen ser escuchadas. En el marco del Salón Departamental Expo Queer 2026 y durante el mes de la diversidad, abrimos este espacio para encontrarnos con los artistas que desde sus experiencias, sus identidades y sus procesos creativos construyen discursos que desafían los límites, cuestionan las normas y amplían las posibilidades de existencia. Finalizamos este recorrido por las voces que habitan Expo Queer 2026 junto a Angie Daza, artista que participa en esta edición con su obra Amantes. Le damos la bienvenida a Fuera del Margen, para conocer más sobre su obra, su trayectoria y las historias que dan vida a su creación. Hola Jen, bienvenida a este ya último capítulo del podcast Fuera del Margen. Bueno, cuéntame cómo te sientes, quiero conocer un poco a este artista, entonces bienvenida. Gracias, me siento bien, con calor por el clima de Bucaramanga, pero bastante bien. Bueno, yo soy diseñadora industrial de la UIS. Ya soy artista plástica, me gradué el año pasado de la EMA y pues he tenido la oportunidad de exponer ya un par de veces aquí en el museo y también como dentro del contexto académico he tenido también la oportunidad de exponer en otros de los sitios culturales de aquí de la ciudad y pues me alegra mucho estar acá porque este espacio pues siento que es muy importante para Bucaramanga y para el contexto en el que nos encontramos. ¿Cómo comenzó para ti este amor por el arte? Pues igualmente diseño industrial tiene como unas cuantas cositas respecto a que lo del dibujo técnico, el color, demás, pero entonces para ti, ¿cuándo fue como esa chispa de quiero dedicarme a esto? Pues la verdad es que desde muy chiquita, solo que cuando decidí estudiar diseño fue porque digamos que de alguna manera tenía que poner dos opciones de carrera en la UIS. Yo me presenté en la UIS con otra carrera de primera opción y pasé directamente a diseño y pues lo hice pensando que era una buena oportunidad precisamente porque me gustaba dibujar y me gustaba el arte. Un poco mal enfocada porque el diseño aquí es bastante como técnico. Sí. Pero pues ya después de que estaba más o menos como a mitad de carrera, dije, pues este es el momento en el que yo quiero dedicarme al arte, hacer esto y pues por otras razones decidí terminar la carrera, pero más o menos desde el año 2017 estoy estudiando en forma pues como cursos sueltos y esto de artes y ya luego hice el estudio en la EMA, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios y todavía sigo estudiando allá. Ahorita empecé la otra técnica que es en alfarería y cerámica y pues sí pienso que como que el arte ha estado todo el tiempo en mi vida porque desde muy chiquita dibujo, pero pues ya ahora desde que estudio en la EMA y ya en adelante como que ya lo veo como una posibilidad real, como vivir en el arte y en el contexto artístico. Y digamos, ahora que me estás mencionando diferentes técnicas, ¿eres muy multidisciplinar en ese caso o estás casada en una línea como tal? Pues lo que pasa es que, bueno, dibujo digamos que desde chiquita como a lápiz, que es como, pienso que es una de las técnicas como a la que la gente tiene más acceso, porque no necesita una mayor cosa. Después empecé a meterme un poco con la pintura, pero no me gusta mucho. En color lo que más trabajo es como acuarela y decidí hacer la técnica en alfarería y cerámica porque en ninguna de esas vemos como mucho tridimensional. Y quería meterme un poco como con la escultura también, entonces ya estamos haciendo cosas en arcilla y de ese tipo. Entonces digamos que mi conexión directa es el dibujo porque es lo que he hecho toda la vida y siento que además es lo que más se me facilita. Creo que técnicamente la acuarela se considera una técnica de dibujo, hasta cierto punto, en algunos sitios sí, en otros no, pero entonces sería como el dibujo, al menos lo que más hago, pero me lo mido un poco como de todo, la verdad. En este caso, que me has comentado que, bueno, has expuesto acá, Sí. ¿en qué otros lugares has expuesto? ¿En qué otros salones hemos podido conocer tu trabajo? Bueno, aquí estuve Ahí están pintadas, creo que fue en el 2022 o 23 tal vez, que por cierto, bueno, eso no sé, creo que lo consideraron dibujo porque eran un dibujo sobre unos escombros, pero eran como un dibujo de un graffiti que yo hice en un pedazo de pared. Entonces eran dos pedacitos de escombros y pues era un poco como sobre el contexto político también. Uno era un graffiti que dice ni besos ni abrazos a los que dan balazos, que fue un graffiti que hubo mucho tiempo en la 27. Creo que ese fue como mi primera exposición así como grande en una convocatoria abierta, porque tuve otras, eso en el contexto de la EMA, como de estudiantes.
También ya estuve en la Casa Custodio, en la Casa Galán también ya pude exponer, en la Luis Pedro de la Cora también. Bueno, y he estado en 2 oportunidades en Mujeres Bandera, que es una exposición de solamente mujeres que se ha hecho aquí en Bucaramanga. Para la primera como que un poco me invitaron porque eso se hizo en el Centro Cultural del Oriente y como que nos dieron el espacio a algunos de los estudiantes. Y para la segunda también, que fue el año pasado, esa se hace como a final de año. Y pues yo sigo participando también Ahí Están Pintadas, pues como en las convocatorias y lo que sea que se hace aquí el museo, porque también pienso que es como uno de los espacios como más relevantes en la ciudad. Pero sí, pues he tenido la oportunidad de exponer ya en varios sitios. Sí, de hecho Ahí Están Pintadas, pues es uno de los salones que más trayectoria ha tenido, Sí. que de hecho la ciudadanía y a nivel nacional incluso es uno de los que más esperan las Sí. artistas mujeres. Sí, claro, Y porque es una oportunidad muy grande. Y justamente eso era lo que quería como preguntarte de, para ti como artista, esos espacios de difusión en los salones y en las convocatorias, ¿qué significan? ¿Sí sientes que para un artista es un espacio de visibilidad? ¿Hay algún justamente cambio? ¿La gente se acerca a ti? Sí, claro. O sea, yo diría que pues, son indispensables porque además, mientras tú estás en el contexto artístico, de alguna manera como que, pues además de tener esa ¿cómo se dice? Sí, como aprobación propia, uno necesita pues darse cuenta de si a la gente sí le está gustando lo que uno está haciendo, ¿no? Sobre todo cuando uno quiere vivir del arte. O sea, en el contexto simplemente de producir obra tal vez no, porque pues yo hago lo que quiero hacer y digamos que enfoco mi arte en lo que sea que me salga. Pero si quiero vivir del arte, pues debo estar como empapada un poco del contexto y de qué le gusta a la gente. Y esos espacios son precisamente los que como que te ubican, además de que te dan la visibilidad, te muestran qué es lo que quiere ver la gente, ¿no? Y los curadores, y eso que también es pues como la parte más importante del proceso en esa selección de quienes tienen la oportunidad de hacerlo y como qué nivel necesita uno, o qué está buscando el público o el mismo espacio en general. Entonces sí siento que la visibilidad es súper importante y es como también la mejor manera de conseguir esa validación que necesitamos igual como artistas para empezar a verlo como una carrera por sí sola, ¿sí? Porque siento que hay mucha gente que de alguna manera tiene que vivir de algo diferente al arte y el arte de pronto como de lado. Pero a mí, por ejemplo, el hecho de haber empezado a estudiar en la EMA y conocer ese contexto artístico, la gente que estudiaba allá, los artistas, los docentes, me abrió las puertas a todos esos espacios que ya por medio de convocatorias pues sé si les interesa mi trabajo o no, o qué quisieran ver de la gente y esto. Entonces sí, pues es súper relevante. Claro. Claro, de alguna u otra manera, pues es una ventana de exposición y así como tú dices, uno va aprendiendo, uno va viendo qué quieren las personas, cómo ya los curadores pues justamente se manejan en ese tipo de espacios y uno va poco a poco aprendiendo. Y siento que también pues en este caso, por eso siempre le digo a los estudiantes de la EMA justamente que vienen acá, cuando haya convocatoria, mídanselo. Sí, sí. Pues lo peor que puede pasar es que le ganan a uno que no. Literalmente. Y yo sí pienso que es necesario meterse en esos espacios porque si no, pues no hay manera de darse cuenta de eso, de que desde qué tanto talento tiene uno, porque de alguna manera pues yo puedo graduarme de la técnica y saber que, digamos, tengo las capacidades de hacer cosas, pero digamos estos espacios le abren un poco más de lugar al concepto y a las ideas detrás de cada obra, entonces sí hace falta como meterse en esos lugares y pues eso, con paciencia, ¿no? En esta segunda sesión que nosotros tenemos aquí en el espacio de Fuera del Margen, ya pasamos de lleno a conocer tu obra. La vemos ya aquí de fondo, es Amantes y justamente como pues tú lo mencionabas, la técnica del lápiz ahí presente. Sí. Entonces cuéntanos cómo nace Amantes, qué quieres dar a entender justamente con esta obra. Bueno, lo primero sí, pues es a lápiz porque digamos que cuando yo me siento a ver qué voy a hacer, qué es lo siguiente que voy a hacer, de alguna manera siempre termina con el lápiz porque es lo que más se me facilita. Mi proyecto de grado también fue a lápiz porque consideraba que eso era lo que me permitía mostrar más las habilidades que tengo. Y con esta obra fue un poco también como el hecho de empezar a explorar, cuando yo empecé a dibujar la idea de lo que yo pensaba que era arte bueno, era como saber replicar las cosas muy iguales, entonces hacer cosas muy figurativas
como hiperrealistas o algo así. Y en el momento en el que empecé a meterle como más concepto a las obras, dije, bueno, yo quisiera encontrar como un balance entre una cosa y la otra, entre tener un contenido que sea valioso para mí y para la gente que interactúe con la obra, y pues mostrar de alguna manera también mis capacidades técnicas, ¿no? Entonces, con esta obra, pues digamos que técnicamente lo complicado es que son dos chicas que están detrás de un vidrio que tiene una textura muy marcada. Entonces empecé como a cuestionarme cómo sacar esa textura técnicamente y cómo hacer que se viera evidente que era una cosa hecha a propósito y que la percepción no fuera como esto está borroso porque no sabe hacerlo, ¿sí? Digamos. Sí. Y pues ya sobre el concepto, la idea era como hacer una representación de algo que necesita visibilidad, pues ya usando como la herramienta de que el vidrio está delante de ellas, porque en teoría se están besando aunque no es tan evidente. Por eso quise ponerle amantes a la obra, como para que se sepa que son dos personas que están interactuando de una manera pues más íntima, sí, romántica, no solo platónica. Quise también como comentar un poco el tema de la censura, de que este vidrio de alguna manera lo que hace para ellas es darles privacidad, pero también se puede hablar desde el lado de la censura y cómo de alguna manera eso también se puede usar de esa manera, ¿sí? O sea, como este vidrio, o yo lo veo como que les está dando privacidad o las está censurando, y pues eso nos abre como una conversación sobre cómo este tema todavía es un poco tabú y cómo las parejas del mismo sexo necesitan espacios seguros y como qué tan fácil es ahora en este país, en esta ciudad, tener esas expresiones de afecto sin ningún problema. Entonces eso, la idea era como abrir la conversación a ese tema. Entrando a ese contexto de ciudad, ¿cómo ves tú el panorama para la gente de la comunidad? Pues en este momento siento que la situación está un poco complicada por el entorno político y las elecciones que están cerca, pero porque estamos como en dos extremos muy extremos, pero aparte de eso, pues creo que el hecho de que esta exposición exista es una cosa muy valiosa, muestra mucho cómo hemos avanzado como ciudad, ¿no? Es la primera edición, yo espero que la puedan seguir haciendo porque siento que pues es necesaria y que este tipo de espacios son los que hacen que la gente empiece a ver de una manera distinta eso, como la diversidad y todo lo que hay, que no es como porque seamos una ciudad pequeña no haya gente diversa, distinta, sino que simplemente me parece a mí que por el contexto de alguna manera la gente tiene que ocultarse hasta cierto punto, y estos lugares son los que hacen que empiece como a sentirse esa aceptación y que la gente pues se sienta más tranquila con ser quien es en público y eso. Entonces yo diría que en general pues todos los días la cosa está mejor, y pues eso, que en Bucaramanga sí se empieza como a sentir un poco más de la tranquilidad de que la gente pueda vivir su vida como quiera. Como artista fuera de esta obra que pues traes a la exposición, ¿tú crees que tu arte ha sido como esa ventana también para visibilizar todos estos sentimientos en esta mente, en visibilizarte a ti? Pues no sé si dentro de este mismo contexto yo diría que no, porque por alguna razón yo me he dedicado a hacer miniaturas, a hacer cosas pequeñas. Esto creo que tal vez entra dentro de las miniaturas porque la gente piensa que es bastante pequeño para lo que es en composición el dibujo. Entonces yo he tenido como intereses más que nada sobre los objetos, aunque considero que soy capaz de hacer retratos de otras cosas, y como que pienso más como en la nostalgia, en cómo los objetos nos producen nostalgia. Esa es como la cosa que me da curiosidad como artista, pero también pues estoy segura de que hacer este tipo de obra pues está muy asociado a lo que yo soy como persona y a lo que me gusta mostrar con la gente, ¿sí? O sea, si la gente me percibe por esta obra, probablemente me gusta más que cuando la gente me percibe porque ve alguna miniatura y le da curiosidad. Entonces no es que me dedique como activamente a hacer contenido de estos temas, pero sí creo que pues es la mejor forma de como conectar con la gente de una manera más personal. ¿Y qué se siente para ti? Porque, o sea, así como me mencionas de que directamente pues tus obras son más objetuales, ya objetos o réplicas de lo que tú ves, esta obra que ya habla más acerca como de algo personal tuyo, ¿qué se siente para ti tenerla justamente y exhibirla a público? Sí, pues yo creo que esta ya estuvo en otra exposición hace un par de años, que no tenía como esta carga del tema, y se siente mucho la diferencia, ¿no? Digamos que en esa otra exposición la
la percepción, los comentarios de la gente que iba a visitarla, del mismo jurado que tuve la oportunidad de hablar con algunos de ellos, era cómo era técnicamente buena, ¿sí? Entonces, cómo se notaba el trazo, cómo el cuidado en el trazo, eso como el difuminado a propósito, estas cosas técnicas de producir la obra. Ya en este contexto, pues el tema es muy distinto porque está rodeado de obras que son de la misma, pues como con la misma idea, ¿no? Con la misma intención. Para mí personalmente creo que pues yo siempre tengo una experiencia distinta con quien sea que esté interactuando con la obra, porque a veces es simplemente eso, alguien que me dice como, ¿cómo puedes hacer algo tan pequeño con tanto detalle? O que de entrada me preguntan cómo lo construyo, o sea, ¿de dónde viene? Si es una referencia o si no, como... Pero también está esta gente con la que puedo tener la conversación de cómo de alguna manera se puede sentir muy personal y cómo esa persona conecta con la obra por la razón que sea. Creo que en este contexto pues es más, son conversaciones distintas. A mí igual siento que me aportan de igual manera porque una eso... técnica y otra es sí, como... o sea, afortunadamente no he tenido como nada negativo sobre la obra, no me ha tocado ninguna experiencia, aunque de pronto puede pasar, pues yo no tendría problema con que me critiquen la técnica y eso, que no, como que todas las experiencias han sido buenas, entonces de alguna manera me han servido para conectar con la persona por lo que sea. ¿Y te gustaría adentrarte a futuro ya a obras más de este estilo, más a ti, tus gustos personales y demás? Sí, yo creo que sí, lo que pasa es que sí pienso que como artista pues siempre está uno como explorando un montón de temas, entonces eso para mi proyecto de grado, que es como el proyecto más grande que hice el año pasado, yo quería tocar igual eso, como ese apego que siento yo por algún tipo de objeto, porque además yo soy coleccionista, entonces es algo que simplemente siento como por la historia que tiene un objeto al existir. Y también pienso que eso es personal, o sea, esto se siente como personal de otra manera, pero digamos en el proyecto de grado eran las 4 billeteras de mi núcleo familiar, mis papás y mi hermana, y estaban como diferenciados los objetos de valor sentimental que carga cada uno en esa billetera. Entonces había como unas fotico documento de 3x4, unas cartas que se hicieron mis papás hace unos años que intercambiaron en un retiro. Entonces son cosas que sí tienen un valor sentimental, que están muy asociadas a mi vida y de pronto no tienen mucho que ver con el contexto de la identidad y estas cosas, pero para mí pues la manera más fácil de conectar con la gente como artista es meter uno lo suyo dentro de la obra de cualquier manera, ¿no? O sea por este tema o por... Sí, pero igual son objetos, pero tienen tu carga emocional ahí y cuentan una historia. Sí. En estos capítulos nos hemos encontrado con diferentes experiencias, perspectivas y artistas. En esta ocasión nos entristece un poco pues terminar esta serie de Fuera del Margen. Nos hemos dado cuenta que aún hay voces que merecen ser escuchadas e historias que necesitan ser contadas. Sin embargo, pues como todo lo bueno, ya tiene un final esta primera temporada del podcast Fuera del Margen. Y pues para finalizar me gustaría, como siempre, hacerle esta pregunta que les estamos haciendo a todos los artistas que nos acompañan. Entonces, Ancha, ¿qué consideras que es aquello que aún se mantiene fuera del margen, pero merece ser escuchado? Bueno, yo estaba pensando que por el tema de la exposición, quisiera decir que la experiencia de vida de las mujeres trans, que considero que todavía, pues siento que la diferencia del cambio de opinión en la gente y la, digamos, como lo que falta para que las perciban de una manera positiva, es que se enteren de quiénes son, de cómo son sus vidas, de eso, simplemente como ponerse en el lugar de los otros, ¿no? Que para mí es la mejor manera de conectar con los demás. Y ya, entonces siento que ellas son como de las personas que más necesitan eso, como que dejen de estar al margen y que empiecen a entrar en las conversaciones importantes. En general, no solo como cuando haya, no sé, algún requerimiento político por alguna necesidad específica, sino que siempre se les esté escuchando en espacios de todo tipo y ojalá también en espacios como este, como culturales. Ya siendo este el último capítulo del podcast y ya la finalización de esta exposición, más que invitar a la gente a venir al espacio porque lastimosamente no se puede quedar más tiempo, un mes pasa muy rápido, ¿qué te deja a ti como artista esta experiencia? Yo creo que pues es una oportunidad muy grande porque aunque he tenido la fortuna de exponer en sitios distintos, pues sí pienso que
que el tema de esta exposición es relevante para lo que puede ser mi futuro como artista. Y eso, ¿no? Pues estoy muy agradecida porque sigo pensando que la gente, aunque ya se acabó esta, pues necesita seguir asistiendo a estos espacios culturales en donde podemos acceder al arte de una manera muy distinta y ya. Eso, que sigan yendo al resto de sitios en Bucaramanga en donde podemos visitar arte, conocer cultura y especialmente al museo que nos dio la oportunidad esta vez. Gracias, Angie, por acompañarnos en este último capítulo. Para todas las personas que nos están escuchando y escucharon cada uno de estos episodios, nos dimos cuenta que claramente aquí en la ciudad, y sé que también a nivel nacional, esos espacios son necesarios para la comunidad, necesarios para esta visibilización, y nos trae a colación que hay conversaciones que aún necesitan traerse a colación. Uno las da por hecho, uno las da por sentado, pero estos espacios que abren más aún la puerta a personas diversas, a hablar de identidad de género, son necesarios. Ya siendo este el último capítulo, no nos queda más que despedirnos, agradecer al Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, a la Gobernación de Santander, el Instituto de Cultura y Turismo de Bucaramanga por abrir este espacio, apoyar a los artistas, y esperamos contar con una próxima edición de este Salón Departamental ExpoClip 2026. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, MAM Bucaramanga en Instagram y en TikTok, y Museo de Arte Moderno de Bucaramanga en Facebook. Nos vemos en una próxima emisión.